Hechos capítulo 8. Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. La iglesia empieza a sufrir. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Felipe en Samaria. Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar y todos en la ciudad estaban muy alegres. Desde hacía algún tiempo, un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: «Este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios». Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron, y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. También Simón creyó en el mensaje de Felipe, y Felipe lo bautizó. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía, que no se apartaba de él. Pedro y Juan viajan a Samaria. Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido, y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno, y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: «Denme ese mismo poder que tienen ustedes. Así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos». Pero Pedro le respondió: «Vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone». Simón le suplicó: «Por favor, pídenle a Dios que me perdone, para que no me vaya al infierno». Antes de volver a Samaria, Pedro y Juan compartieron con la gente el mensaje del Señor. Después regresaron a la ciudad de Jerusalén, pero en el camino fueron anunciando a los samaritanos las buenas noticias del reino de Dios. Felipe y un oficial etíope. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: «Prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza». Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías.
Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía el pasaje que dice: fue llevado al matadero, como se lleva las ovejas, para cortarles la lana. Como si fuera un cordero, él ni siquiera abrió su boca. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. El oficial le preguntó a Felipe: dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: allí hay agua, ¿no podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Más tarde, Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y en todos los pueblos por donde pasaba, anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Hechos capítulo 9. Saulo, seguidor de Jesús. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando, de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz, es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Por fin, Saulo se puso de pie, pero, aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí, en Damasco, a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: Ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: Amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro,
parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo, y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Saulo huye de Damasco. Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús, y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían decían asombrados: «Pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús». Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Tiempo después se pusieron de acuerdo para matarlo, pero Saulo se dio cuenta de ese plan. Supo que la entrada de la ciudad era vigilada de día y de noche y que habían puesto hombres para matarlo. Así que, una noche, los seguidores de Jesús lo escondieron dentro de un canasto y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Saulo en Jerusalén. Saulo se fue a la ciudad de Jerusalén y allí trató de unirse a los seguidores de Jesús, pero estos tenían miedo de Saulo, pues no estaban seguros de que en verdad él creyera en Jesús. Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles. Allí Bernabé les contó cómo Saulo se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Damasco y cómo le había hablado. También les contó que allí en Damasco Saulo había anunciado sin miedo la buena noticia acerca de Jesús. Desde entonces Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. También trataba de convencer a los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer planes para matarlo. Cuando los seguidores de Jesús se enteraron, llevaron a Saulo hasta la ciudad de Cesarea y de allí lo enviaron a la ciudad de Tarso. En las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. Pedro sana a Eneas. Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión, pasó a la ciudad de Lida para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Pedro le dijo: «Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado, levántate y arregla tu cama». Al instante, Eneas se levantó. Al ver ese milagro, todos los que vivían en Lida y en la región de Sarón creyeron en el Señor Jesús. Tabitá vuelve a vivir. En el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabitá. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tabitá siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Por esos días Tabitá se enfermó y murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre, lavaron su cuerpo y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa. Pedro estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope. Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente: «Por favor, venga usted tan pronto como pueda». De inmediato, Pedro se fue a Jope con ellos. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabitá. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro y todas le mostraban los vestidos y los mantos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar.
Luego se arrodilló y oró al Señor. Después de eso, se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabita viva. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto, y muchos creyeron en el Señor Jesús. Por un tiempo, Pedro se quedó en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, que se dedicaba a curtir pieles. Hechos capítulo 10. Cornelio recibe un mensaje especial. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se conocía como Regimiento Italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: «¿Qué desea mi señor?». El ángel le dijo: «Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar». Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes, llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que le había pasado, los envió a Jope. Pedro recibe un mensaje especial. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto, sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: «Pedro, mata y come de estos animales». Pedro respondió: «No, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido». Dios le dijo: «Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos». Esto ocurrió 3 veces. Luego, Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado, pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿Es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: «Mira, unos hombres te buscan. Baja y vete con ellos. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Yo soy Pedro, ¿para qué me buscan?». Ellos respondieron: «Nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «Haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decir». Pedro les dijo: «Entren en la casa y pasen aquí la noche». Al amanecer, Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron a la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de la iglesia del puerto de Jope. Pedro habla en la casa de Cornelio. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo
y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: «Levántate, Cornelio, que no soy ningún dios». Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. Allí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo: «Ustedes deben saber que a nosotros, los judíos, la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir?». Cornelio le respondió: «Hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba aquí en mi casa orando. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: «Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar». Enseguida envié a mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí, listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas, y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Entonces Pedro comenzó a decirles: «Ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean». Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos, para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea, después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén y en todo el territorio judío. Y también vimos cuando lo mataron clavándolo en una cruz. Pero 3 días después Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo, y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran, solo nos lo permitió a nosotros, porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. Los profetas hablaron acerca de Jesús y dijeron que Dios perdonará a todos los que confíen en Él. Solo por medio de Él podemos alcanzar el perdón de Dios. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando, de repente, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos, y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros: «Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países, así como nos lo envió a nosotros, los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos». Habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego, ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más.